Bendiciones, bienvenidos para todos. Pues estamos otra vez en nuestro acostumbrado jueves de lectura. Estamos en la tercera parte del capítulo 8 llamado Tabernáculo y hemos estado fascinados, ¿no? Gracias por los comentarios que nos ha hecho a través del chat. Gracias. Escriben y nos dicen que han sido de bendición. Estamos ya en la sección número 18. Llevamos 18 semanas estudiando este libro, Corazón de Adorador. Prepare su material, prepare todo. Vamos a orar y aprovechar el tiempo. Oremos para que el Señor nos bendiga. Padre, yo te doy gracias por todo aquel que ha tomado el tiempo para el día de hoy estar aquí en nuestro jueves de lectura. Señor, yo te pido que abras nuestro entendimiento y que derrames tu sabiduría sobre cada uno de nosotros y nos bendigas extraordinariamente. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos hables a través de tu palabra, que nos edifiques. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Continuamos con el Tabernáculo, capítulo 8, tercera parte. Ya no nos queda sino una parte para terminar el capítulo 8 del libro Corazón de Adorador. En este capítulo 8 empezamos donde Dios empezó. Lo primero que mandó hacer fue el arca del pacto. Esto es en el orden de la gracia soberana. Éxodo capítulo 25 versículo 10 al 11 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. En el Antiguo Testamento, Dios ha dado revelaciones de la verdad divina en 3 arcas diferentes. Cada una de estas arcas lleva en sí el mensaje de la preservación. Este es el mensaje principal del arca del pacto o de la alianza. Y vamos a mirar eso. La primera es el arca de Noé. Y ahí la palabra arca en hebreo es tebaj. El arca de Noé. ¿Cuál era el objetivo de esta arca? Para preservar los animales y 8 almas del juicio y de la muerte. Estamos hablando de Noé y su familia. La segunda arca es el arca de Moisés. ¿Se acuerdan? La arquilla donde pusieron a Moisés en el río. Ese arca en hebreo también es Tebaj, el arca de Moisés. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, preservar la preservación para Moisés como bebé de las aguas de la muerte. Porque note que en el río Nilo corría el peligro no solo de que el arca se volteara, el niño muriera ahogado, sino que algún animal típico de los ríos, los caimanes, cocodrilos, culebras, no sé, cualquier tipo de animal hubiera podido devorar. Entonces, esta arca de Moisés también era preservación, pero para preservar la vida de Moisés. Y está el arca del pacto, que es Aarón, así como se escribe, así se pronuncia. Aarón, el arca del pacto. ¿Y cuál era el objetivo? La preservación de las tablas de la ley, la vasija de oro y la vara de Aarón que germinó. ¿Y qué había en la vasija de oro? El maná. Eso era. Qué interesante, ¿no? 3 arcas. Ahora, la palabra arca en hebreo tiene varias connotaciones y aquí algunas de ellas. Tebaj es caja. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ahí la palabra arca, ahí en el Nuevo Testamento es caja, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, Tebaj es caja. Está otro, el canasto. Éxodo 2, 5 dice:
En eso vio que llegaba a bañarse al río una princesa, una de las hijas de Faraón. Mientras caminaba por la orilla con sus damas de compañía, vio la pequeña cesta o canasto que estaba en medio de las cañas y envió a una de sus doncellas para que se la llevara. Y el otro es Aarón, que es ataúd. Génesis 50:26 dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un Aarón, ataúd en Egipto. También otro término de arca, de caja, es cofre de dinero. Cofre de dinero también. Segunda de Reyes 12:10 dice: y cuando veían que había mucho dinero en el arca, el cofre del dinero, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Pues cofre de dinero. Otro, el arca del pacto. Si ve todas las definiciones, solo de la palabra arca, extraordinario, ¿no? Y el arca del pacto. Dice Hebreos 9, del 3 al 4, dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bien, ¿por qué es que él quiere que Moisés construya exactamente como dijo? ¿Por qué es que Dios quiere que Moisés construya exactamente como dijo? Porque en todo esto, en cada orden, materiales, dimensiones y colores, Dios ha puesto una verdad y una verdad y una divinidad eterna. Por eso Dios fue tan específico con Moisés: tal color, tal dimensión, tal material. ¿Por qué Dios fue tan específico? Porque ahí dejó revelaciones extraordinarias. En Éxodo es la primera vez que se menciona esta arca. Y el último lugar es en Apocalipsis 11:19. Entonces, en el libro de Éxodo es donde se menciona por primera vez esta arca del pacto. Pero la última vez que se menciona en la Biblia es en Apocalipsis 11:19. Dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Fíjense que aquí le he revelado a Juan, el apóstol, que allá en el cielo hay un arca. Por eso Dios le dijo a Moisés: conforme al modelo que te diga lo vas a hacer. Tanto el tabernáculo, los muebles y los demás. Ahora, ¿por qué mandaría Dios que el arca de su santuario fuera hecho primero? O sea, de todo, ¿no? Lo primero era el arca. ¿Por qué? Vamos a mirar el por qué. Porque el arca representa el trono de Dios en la tierra. También porque el arca representa la presencia de Dios en Cristo por el Espíritu en medio de su gente redimida. Y también porque el arca representa la gloria de Dios revelada en orden divino y alabanza. Por esa razón Dios dijo: primero harás el arca. También porque el arca representa la plenitud de un Dios en control del cuerpo revelado en Jesucristo. Todo lo que el arca era para Israel en el Antiguo Testamento, Jesucristo lo es para su iglesia hoy en el Nuevo Testamento. O sea, Jesús es el arca. Interesante, ¿no? También porque todos los elementos que estaban subordinados con relación al arca del Señor, estaban subordinados con relación al arca del Señor. Si el arca de Dios hubiera sido sacada de su tabernáculo, todo lo que hubiera quedado habría sido un gran vacío. En pocas palabras, el centro del tabernáculo y también del templo era el arca, no más. El centro del tabernáculo era el arca. Por eso, cuando David, guiado por Dios, saca el arca del tabernáculo
y lo lleva a la ciudad de David, que se conoce como la tienda de David. Ese tabernáculo de Moisés quedó vacío, o sea, perdió su objeto. Ahí estaba la presencia de Dios y al sacarlo, ya la presencia de Dios no estaba. Entonces, si la presencia es del Señor, como el arca, y el asiento de misericordia, sin eso, toda nuestra alabanza no tendría sentido ni poder. O sea, sin la presencia del Señor, como el arca y el asiento de misericordia, toda nuestra alabanza no tendría sentido ni poder. ¿Y quién es el arca hoy? Jesús. Eso está muy claro. Ahora miremos los materiales del arca del pacto. Los materiales del arca del pacto, cada uno tiene un significado extraordinario. Vamos a ver el arca del pacto por fuera. Madera de acacia. O sea, ¿por qué Dios escoge la madera de acacia? Vamos a mirar. Éxodo 25:10 dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Madera de acacia, o sea, Dios es específico. Dios no le dice, vaya busque cualquier madera, no, madera de acacia. Resulta que la acacia es un árbol que crece en el desierto. Es sumamente durable. Interesantemente, la versión bíblica Septuaginta, es decir, la versión griega traducida del hebreo y arameo por 70 eruditos del Antiguo Testamento, traduce la palabra para esta madera como incorruptible o sin deceso. ¡Wow! O sea que la Biblia Septuaginta, cuando habla de la madera de acacia, la traduce como algo incorruptible y algo sin deceso. La madera, pues, se vuelve un tipo de símbolo que encierra la pureza, la incorruptible humanidad del Señor Jesucristo. Por eso era la madera de acacia, porque esa madera no se pudre, no se corrompe, no se dañe. Y Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, fue tentado en todo, mas no pecó en nada, entonces por eso no se dañó ni se corrompió. Mire qué interesante, se mantuvo en su pureza. Ahora, en medio de las condiciones del desierto, de mal y corrupción, porque todo se corroe allí, Él permanece incorruptible, sin mancha y puro en su carácter y naturaleza. Entonces, la madera de acacia, lo que está hablando es que, recordemos, ¿quién es el arca del pacto hoy en día? Jesús. ¿Y por qué madera de acacia? Porque era una madera que no se daña, que no se corrompe, que no se pudre, igual que Jesús. ¡Wow! Esto cada vez me emociona más explicarlo. Oro puro. Éxodo 25:11 dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Oro puro. ¿Por qué de oro puro? Mire, el oro es siempre algo simbólico de la deidad o la naturaleza divina. La madera, al otro lado, nos habla de la humanidad o naturaleza humana que viene del crecimiento natural de la tierra, ¿cierto? Tenemos una mezcla de dos materiales en el arca, el oro y la madera. Esto es algo significativo. Las dos naturalezas en una persona, al igual que se ve en Jesucristo. ¡Wow! Extraordinario. ¿Quién es el arca del pacto hoy en día? Jesús. Y el arca del pacto que tenía dos materiales, oro y madera. Madera que habla de su humanidad y oro porque habla de su divinidad. ¿Y dónde encontramos esa dualidad? En Cristo. En Cristo encontramos esa dualidad. Dice 1 de Timoteo 3, 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado como en carne. ¡Wow!
Excelente. El oro simboliza la naturaleza divina. El oro no se descompone ni se desvanece. Siempre será oro. Hebreos 1:10 al 12 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Por eso tenía cobertura de oro, porque habla de la divinidad de Jesucristo. Wow. Ahora, la madera simboliza la naturaleza humana. Esta se descompone, se degrada y vuelve al polvo. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso queda muy claro. Por eso era hecha de madera y por eso era recubierta de oro. Madera, la humanidad de Cristo. Oro, la divinidad de Cristo. Pero aquí viene otro. ¿Por qué por dentro y por fuera? O sea, recuerde que la cubrirás por dentro y por fuera, como dice el versículo 11 de Éxodo 25, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. ¿Por qué por dentro y por fuera? Bueno, aquí podemos ver, es la plenitud de Dios unido en tres personas. Colosenses 2:9 dice, porque Él habita corporalmente, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, miremos lo siguiente. Cuando la madera era recubierta con oro por dentro y por fuera, producía un arca de 3 capas. Era oro, en la mitad estaba la madera, oro por fuera, ¿no? Claro, el arca era hecha de madera de acacia, pero por fuera era cubierto de oro, por fuera. En la mitad estaba la madera y por dentro era recubierto de oro. Entonces, oro, madera y oro, simbólico de las 3 personas de la Trinidad. Es que hasta en eso dijo, mire, lo va a cubrir de oro por dentro y por fuera, la va a hacer de madera. ¡Wow! Claro que sí. Y vamos a verlo. El oro exterior, típico de Dios el Padre que creó el universo. La madera estaba en la mitad, típico del Hijo, el cual murió en un madero. Y el oro por dentro, recubierto de oro por dentro, típico del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Mire qué lindo. Ahí está tipificada la Trinidad. Oro por fuera, típico de Dios el Padre que creó el universo. Madera en el medio, porque el Hijo es el único mediador, ¿no? Por eso está en el medio. Típico del Hijo, el cual murió en un madero. Y oro por dentro, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. ¡Wow! Extraordinario. Hasta todo eso lo preparó y lo diseñó el Señor. No, es increíble. Sigamos. Una cornisa de oro. O sea, una cornisa es algo que parece una corona, ¿no? Es decir, que parece una corona. Eso es una cornisa. La cornisa o moldura se menciona 3 veces. El altar del incienso, la mesa de la proposición y el arca del Señor. La cornisa se menciona 3 veces. La cornisa estaba en el altar del incienso, o sea, el altar del incienso lo crearon también con cornisas, también. La mesa de la proposición también tenía cornisa. Y el arca del pacto del Señor también tenía cornisa. Eso también tenía. La cornisa o la moldura es una imagen más completa de lo que Dios piensa de su Hijo. Mire que es que hasta la cornisa nos deja un mensaje. Lo que Dios piensa de su Hijo. El Hijo de Dios se hizo hombre y lo coronamos con espinas. Dios lo coronó de gloria y honor. Por eso esa cornisa o esa corona o esa moldura hablaba o habla
de la corona de Jesucristo. A Jesucristo fue coronado por los hombres, pero por una corona de espinas. Pero Dios lo coronó de gloria y de honra. ¡Wow! Ahora, una corona habla de un reinado. Entonces, es natural que veamos la corona en conexión con el trono de Dios. Él, está hablando de Jesús, nació como rey de los judíos. Reinado. La corona, cornisa, habla de reinado. Se le crucificó como rey. ¿Recuerdan? Le pusieron el letrero que decía INRI, rey de los judíos. Y rey sacerdote del orden de Melquisedec. Está colocado al igual que la cornisa de oro que sostiene el arca del pacto, para sostener el pacto de Dios con el hombre. ¿Cuál es el pacto? La vida eterna. ¿Qué mensaje el que nos deja una sencilla corona, una sencilla cornisa en el arca del pacto? Hebreos 9, del 2 al 5, dice, vamos a intentar leerlo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro y la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto o de la ley. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Wow, interesante, ¿no? Y eso lo dice el Nuevo Testamento. Ahora, el arca del pacto por dentro, ¿qué tenía? La vasija de maná, Éxodo 16, 33 a 34. Las tablas de los mandamientos de Moisés, Éxodo 25, 16. La vara reverdecida de Aarón, número 17, del 8 al 10. El arca fue hecha para la preservación de estos tres objetos. El contenido del arca nos da dos imágenes diferentes. Y veamos cuáles son. Los objetos eran un tipo de Trinidad y los objetos eran una imagen de plenitud de la Trinidad en la carne del Señor Jesucristo. Entonces, el primero, el contenido del arca son prototipos de la Trinidad. Estos tres artículos se encuentran en el arca y cada uno de estos tres artículos pueden revelar una persona diferente de quién es Dios. Las tablas de piedra de Moisés o tablas de la ley, en ellas aquí vemos un prototipo del Padre Dios, el dador de la ley. Fue por su voz que se dieron las leyes. La ley es simbólica de la autoridad y del poder que se halla solo en las manos del Padre. La vasija con el maná o el tazón de oro de maná, en el maná vemos al Dios Hijo, que es el pan de vida del cielo que vino de arriba hacia abajo. Eso ya lo vimos. Y la vara reverdecida de Aarón, esta vara es un prototipo del Espíritu Santo Dios, pues en la vara de Aarón vemos el principio de los frutos y de la vida. Segundo, el contenido del arca nos habla de la plenitud de la Trinidad. Muchas de las cosas del Antiguo Testamento se completan en la persona de Jesucristo. Entonces, fíjese que hasta los tres elementos que estaban dentro del arca del pacto nos está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. ¡Wow! Extraordinario, ¿no? Queda uno así como que cada detalle, todo fue bien diseñado y todo tiene un simbolismo y todo apunta a Jesucristo, todo apunta al Mesías. ¡Wow! Damos gracias a Dios por eso. Oremos, démosle gracias al Señor. Ya no nos queda sino una sola parte para evacuar el tema del capítulo 8, el tabernáculo. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por la revelación que nos has mostrado. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú estás allí revelado en el arca del pacto, en cada elemento,
en la madera, en el oro, en las tablas de la ley, en la vara de Aarón, en el maná. Ahí está reflejada la Trinidad, Señor. Gracias. Gracias porque la cornisa o la corona nos habla de que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos habla de un reinado. Señor, a ti damos la gloria, a ti damos la honra y a ti damos todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima sección para culminar el capítulo 8, el tabernáculo. Bendiciones.